Que lo que hace, lo hace de forma gratuita. Y no hace nada más, y algo tan simple como es ayudar a las personas. Él es médico, en este momento ya por edad, pues es médico retirado, médico jubilado, pero sigue tratando psicoterapias. Y lo hace de una forma, como he dicho y reitero, altruista y totalmente gratis. Es una forma de ayudar a todas aquellas personas que de alguna manera tengan algún problema y necesiten de un psicólogo o de una terapia para poder salir de ese problema en el que están sumergidos. Quiero presentar, y además con un placer especial y con mucho gusto, al doctor José Aznar, médico psicoterapeuta. José, doctor Aznar, don José, no sé cómo llamarte. José simplemente. Primero quiero agradecerte que estés aquí con nosotros. Ajá. A nosotros nos llamó una señora al programa y nos habló de él. Nos comentó pues, que era un señor que de alguna manera pues, lo que hacía era un bien a la gente, ¿no? Que no cobraba dinero por hacerlo. Y esto seguramente si algún psicólogo o algún psiquiatra me está escuchando, pues le debe dar mucha rabia que lo digamos. Pero también hay que ensalzar y hay que explicar estas cosas porque en los tiempos que corren y con la coyuntura económica actual que tenemos en este país, no está la cosa como para despilfarrar nada. Y si tenemos un señor que es capaz de hacer una terapia de forma gratuita y sin pedir nada, absolutamente, ni siquiera la voluntad a cambio, tenemos, y nuestra obligación, o por lo menos la mía, creo que es como mínimo, informar y divulgar sobre ello. Bueno, José, vamos a ver. Tú eres una persona absolutamente, y te iba a decir poco normal en los tiempos que corren hoy en día, ¿no? Porque tú ahora mismo te dedicas única y exclusivamente a ayudar a las personas que lo necesitan, ¿no? Ajá. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué tipo de ayuda ofreces y a qué personas van dirigidas? Bueno, el tipo de ayuda que ofrezco es la psicoterapia. La psicoterapia consiste en que la persona que viene allí a la terapia explica el problema que tiene, yo la intento comprender y la intento ayudar a que ella misma lo pueda ver claro. Claro, en mi experiencia, yo antes que médico fui paciente, entonces aprendí a conocerme a mí mismo y a partir de ahí, claro, puedo llegar más profundamente a las personas. Entonces, lo tengo muy por la mano y entonces la ayuda sería que la persona que no sabe qué le pasa, que tiene una depresión o que tiene una ansiedad o cualquier tipo de problema psicológico, puede llegar a través de contármelo y yo ayudarla a que lo entienda, puede ayudar a superarlo poco a poco con el tiempo. Básicamente estamos hablando de aquellas personas que a lo mejor, como tú bien has dicho, pueden estar padeciendo una depresión, Sí. puedan tener un problema de ansiedad, puedan tener a lo mejor simplemente un problema que no saben a quién contárselo. Ajá. Porque no ven una salida y dicen, bueno, ¿para qué se lo voy a contar a alguien que a lo mejor tampoco me va a ayudar? Ajá. Y simplemente va a ser como una especie de cotilleo, entre comillas, y se va a dar la vuelta y se va a olvidar, ¿no? Es decir, tú lo que ofreces de alguna manera es que todas aquellas personas que están en una situación psicológica complicada, y hoy en día no es difícil, porque con la que está cayendo en este país, es muy fácil que la gente tenga problemas, con hijos, con maridos, con trabajo. Todos tenemos problemas psicológicos, todos tenemos un ego, todos tenemos una negatividad. El ego o la negatividad sería esa parte que ya desde pequeñitos nos la montamos sin darnos cuenta y que no solo nos la montamos, sino que nos la creemos. Y es como si fuera nuestra identidad falsa. Pero no nos damos cuenta de ella, o sea, la enviamos al inconsciente, porque si la tuviéramos en el consciente, tendríamos mucho dolor. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Una niña pequeñita que sin querer juega con cosas de la casa y rompe un jarrón, por ejemplo. Y entonces llega el papá o la mamá y se enfada con ella. Y entonces la niña piensa, si mi papá o mi mamá se enfada conmigo, es porque no me quiere. Y claro, esto ya es la mente de una niña pequeña. Y claro, no me quiere porque en mí hay algún defecto, porque soy mala, porque soy traviesa, porque no paro quieta, porque me enfado. Y entonces ahí se inicia ese pensamiento negativo
acompañado de la correspondiente emoción negativa de sentirse de alguna manera que no vale o que no da la talla, y esta niña, en lugar de tenerlo aquí en el consciente, que le daría dolor el sentirse en cada momento que sus papás no la quieren porque ella no vale, lo envía al inconsciente, pero desde el inconsciente sigue actuando. Y el tema de la terapia es llegar a ver esos pensamientos y emociones negativas o esos personajes. Ahí dentro de todos nosotros pues tenemos un juez, tenemos un salvador, tenemos una víctima, en general estos tres, luego hay variantes de estos tres, que son los que dirigen nuestras vidas y no nos damos cuenta. O sea, la solución... Serían como diferentes personalidades dentro de nuestra cabeza, sí, y que en cada momento tenemos una que nos manifiesta, ahí está. Y en base a esa manifestación tenemos una serie de comportamientos X, ahí está. ¿no? Y lo que tratamos, bueno, en este caso lo que tratas tú, me imagino, de alguna manera, es de que esos personajes que nos hemos creado, de los que estabas hablando, sepamos controlarlos. Sí, sepamos, los conozcamos en el oráculo de Delfos, ¿no? En los griegos, sí. Sócrates. Correcto. Ya ponía, conócete a ti mismo. Pero no solo ahí, sino ya desde las cavernas, los hombres y las mujeres sabios se dieron cuenta de que la problemática, lo que hace sufrir, no está fuera de uno, sino que el enemigo que tenemos lo tenemos dentro, que son esta manera de ver las cosas de afuera, de sentir las cosas de afuera. Llámale personajes que tenemos, llámale negatividad, y que tiene que ver en todas las personas con el sentimiento de superioridad, con el sentimiento de inferioridad, tiene que ver con el miedo, con las tristezas, con las rabias. Es ese conjunto de cosas que no acabamos de ser conscientes de ellos, pero que desde el inconsciente nos dirigen. Y es lo que se llama pues el carácter o la personalidad, ¿no? Estamos hablando con el doctor José Aznar, psicoterapeuta. Nos está explicando que realiza terapias totalmente gratuitas. Es que es importante y lo quiero remarcar. Cualquiera de vosotros que nos podéis estar viendo, que necesitéis cualquier tipo de ayuda psicológica, desde la experiencia del doctor, que no es poca porque ya lo tenemos jubilado, ya porque ya la edad manda, ¿no? Y al final nos retira el mercado laboral, José. ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes alguna forma de contacto? ¿Tienes algo donde la gente pueda dirigirse hacia ti? Sí, mi teléfono, o sea, yo hago las terapias en mi casa. Muy bien. Entonces el teléfono es el 93 441 63 25. 93 441 63 25. Cualquier cosa que necesitéis a nivel de ayuda psicológica, José os atenderá perfectamente, no cobra nada, es una acción absolutamente altruista. ¿Y cómo se te ocurre de repente, una vez que dejas lo que es la medicina y lo que es el campo de tu profesionalidad, donde pues, de alguna manera pues, has estado cobrando toda tu vida, si no en la pública, en la privada, ahora de repente has dado ese giro en tu vida y has dicho, es el momento de ayudar a las personas? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué pasa esto por tu cabeza? Bueno, yo siempre he tenido esta vocación, o sea, siempre lo que he visto que me ha sido útil para mí, he intentado transmitirlo a mis familiares, a mis amigos. Y entonces, claro, yo tengo un negocio que me lo lleva una persona ya desde hace años. Y me lo lleva esa persona porque yo se lo pedí. ¿Por qué? Porque yo quería dedicar todo mi tiempo a hacer aquello que me gusta, a hacer aquello en lo que soy bueno, es decir, a hacer psicoterapias. Porque claro, antes que médico, como he dicho antes, fui paciente. Es decir, y paciente quiere decir que aprendí a conocerme a mí mismo a través del psicoanálisis, a través de la Gestalt, a través del eneagrama, a través del análisis transaccional y muchas cosas más, ¿no? Entonces, claro, a través de yo conocerme mejor a mí mismo, pues claro, puedo ayudar más a la gente, puedo ir más a fondo, ¿no? Y tengo
mi manera de hacer terapia, que es una manera muy peculiar, la mía. Cada uno tiene la suya. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto de esta manera? Pues esto llevo muchos años ya, muchos años. O sea, no es una cosa que se te haya ocurrido de hoy a mañana, quiero decir, hoy para mañana, es decir, que tú ya llevas tiempo ayudando a la gente en ese sentido. Sí, es siempre gratis, nunca es en la cobrado. calle. Además hablando... no aceptas la voluntad tampoco. Sí, bueno, a lo mejor alguna persona me dice, José, ¿qué quieres que te traiga? Digo, bueno, si quieres comprarme algo, porque entiendo el agradecimiento de la persona que se siente querida, bueno, pues cómprame una botella de vino tinto o cómprame, yo qué sé. No sé, o tráete una cerveza y ya la tomamos juntos el próximo día o lo que sea. Sí. Pero bueno, básicamente lo haces gratis, es que es encomiable. Sí. O sea, es que yo hacía muchos años que no encontraba a alguien. Hombre, hay mucha gente por ahí que hace muchas cosas gratis, sobre todo a nivel de ciencias ocultas y cosas de estas, ¿no? Pero que todo un profesional de la medicina con muchos años de experiencia, porque tú estuviste en el clínico ejerciendo, ¿no? Sí. Ahí estuve haciendo psiquiatría, sí, la especialidad de psiquiatría. Con lo cual, de alguna manera, estamos hablando de una persona que sabe de qué habla, que sabe cómo ha de tratar y cómo ha de afrontar los problemas que le vienen o se le presentan. Lo dicho, si tenéis algún problema psicológico, si crees que tienes depresión, ansiedad, cualquier otro tipo de cosa que a lo mejor pues no te encuentras bien psíquicamente o psicológicamente hablando, el doctor José Aznar, de una forma totalmente altruista y gratuita, os atenderá y os hará una terapia para intentar adivinar cuál es el problema que tenemos o tenéis ahí dentro de esa cabezota, que a veces somos muy cabezones. Aquí en la terapia es fundamental dos cosas. Primero, la luz. La luz quiere decir que yo pueda ver el problema, el terapeuta pueda ver el problema que tiene la persona que va allí, que yo no la llamo pacientes ni clientes, que las llamo amigos. Entonces, que pueda ver eso y pueda tener la facultad de comunicarle al otro para que el otro pueda ver en sí mismo lo que el terapeuta ve. Y por otra parte, es muy importante en la terapia el aspecto del amor. Es decir, que la persona que viene allá se sienta acogida, se sienta escuchada, está cómoda, se sienta respetada, se sienta valorada. Porque yo en las terapias lo que hago es equipararme con la persona que viene allí. Es decir, es una relación de igual a igual, ser a ser. Claro, en el ego, en la negatividad, no hay relaciones de igual a igual. Hay relaciones de superior a inferior, que uno una vez actúa de superior, otra vez de inferior, y son relaciones que son relaciones dependientes. Entonces, ya intento ahí, en la misma terapia, que la persona aprenda a ser ella misma y a relacionarse de igual a igual, para que lo practique en la calle. Vamos a repetir el teléfono, José, sí, que lo pondremos aquí en pantalla. Es el 93 441 63 25. Pues ya lo sabes, tomar buena nota de ese teléfono, porque a lo mejor si no lo necesitas tú, si nos estás viendo, lo puede necesitar un hermano, un amigo, un primo, una mujer, un marido o un abuelo o una abuela. Pero que a mí me basta que la gente que nunca ha oído hablar de estas cosas, que pueda decir, coño, hostia, esto es interesante, no lo sabía. Y funciona, que es lo importante. Y funciona. ¿No? Hacemos una cosa, estoy fuera de tiempo ya, ya me lo marca ahí el tiempo. José, la semana que viene vas a volver aquí. Es que yo creo que es importante que la gente sepa que un servicio como el tuyo existe, ¿no? Las veces que haga falta. Pues la semana que viene lo volveremos a tener aquí. No os olvidéis, o sea, si queréis que necesitéis ayuda psicológica, el doctor José Aznar, de una forma totalmente altruista, está aquí en Barcelona ciudad, concretamente en el barrio de Pueblo Seco, muy céntrico, al lado del metro, concretamente también de una parada de metro, que es la parada de Poble Sec. Del paralelo, perdón. En la parada paralela. Pues nada, José, lo dejamos aquí, que estoy fuera de tiempo y me están ya por ahí avisando, corta. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharme y que tengáis un buen día. I nosaltres no marxeu, que encara no hem acabat, així que no marxeu, que continuem aquí al Donem la Veu. Este doctor, este médico, que actualmente, aunque no ejerce como tal,
sigue ejerciendo de una forma totalmente altruista y de una forma totalmente gratuita. Lo que está haciendo de alguna manera es ofrecer un servicio psicológico a todas aquellas personas que lo necesitan, pero además a más, lo bueno que tiene no solamente es el servicio que lo ofrece desde la experiencia que tiene, no ya solo como paciente, sino también como médico, sino que lo hace de una forma altruista y totalmente gratuita. Y cosas como estas son las que de alguna manera aquí en este programa también calan. Y lo voy a ir trayendo estas semanas, porque creo que es importante que todas aquellas personas que necesitan ayuda dentro del ámbito psicológico tengan una mano que se le ofrezca y que no tengan que, de alguna manera, lo diremos de una forma coloquial, rascarse el bolsillo. Así que al doctor Arnaldo José, gracias por estar aquí una vez más esta semana, porque creo que es importantísimo lo que haces. Que decir, para mí es encomiable encontrar una persona que con tu experiencia, una persona que ha ejercido en el mundo de la medicina, que tiene su carrera hecha, que cuando ha decidido dejar de ejercer, pues porque la ley lo obliga a jubilarse, de alguna forma, teniendo una empresa, decide esa empresa delegarla en un señor, en este caso en un gestor, no entraremos en más detalles. A través de la confianza. Correcto. Hemos de aprender a confiar. Y confiar con los ojos abiertos también. Y que lo haces, cedes tu empresa para que te la gestione un gestor por confianza y lo haces solamente para dedicarte a ayudar a las personas. Ahí está. Es que esto es una cosa que tú lo explicas hoy en día y la gente no se lo cree. Pues sí, porque es algo... No pasa nada, es el teléfono. Es algo que he aprendido a hacer y que me pasaría las 24 horas del día haciendo terapias. Cuando a uno le gusta algo, cuando uno es bueno en algo, cuando uno disfruta en algo, estaría ahí, ¿no? Como el futbolista, ¿no? El futbolista, a mí me hubiera gustado también, cuando era joven, llegar a primera división y no pudo ser, pero siempre he disfrutado jugando a fútbol. Entonces vamos por partes, José. Imaginemos que tenemos una persona que está en casa en este momento, sí, que nos está viendo, sí, que de alguna manera le transmites confianza, porque yo creo que si algo que transmite tu persona en sí es confianza, más se te ve la cara de buena persona que tienes, no lo puedes ocultar. Es decir, ¿qué tipo de persona sería esa? No voy a decir paciente, porque no te gusta llamarlos pacientes, te gusta llamarlos amigos, dijiste la semana pasada. Ni clientes, no. No, claro, clientes no, porque no hay un trato económico por el medio, con lo cual, al no haber una compensación ya no es un cliente. Amigos. Son amigos. Igual. ¿Qué persona sería esa? Que el amor se mueva. ¿Qué persona sería esa la idónea para que de alguna manera diga, necesito que este señor me escuche o que este señor me ayude, ¿no? Cualquier persona, o sea, todas las personas tenemos problemas psicológicos, unos de una manera, otros de otra. Todos tenemos estos personajes que antes he citado, ¿no? De el juez, el salvador, la víctima. Entonces, cualquier persona que quiera saber más de sí misma, esa sería la persona destinada a venir. O no solo eso, cualquier persona que esté sufriendo y no sabe por qué, generalmente es este tipo de personas las que sufrimos, tenemos miedos, tenemos tristezas, tenemos obsesiones, tenemos preocupaciones y no sabemos qué pasa en nuestra mente. Entonces, a este tipo de personas generalmente son los que llegan a terapia. Hablamos de un perfil de personas que pueden estar pasando por un trastorno de ansiedad, que esté pasando por una depresión, por ejemplo, que estén atravesando un problema determinado a nivel familiar, laboral, que de alguna manera, como se dice en catalán, tienden a sentir cierta angustia. Sí, y que de alguna manera... la muerte de un ser querido, un desempleo, una enfermedad, cualquier cosa que a todos nos afecta, ¿no? Y claro, esto, ¿para qué es? Para que aprendan a llevar esas situaciones de diferente manera. Vamos a ver. Yo leí en un libro hace ya tiempo un cuento que a mí me pareció interesantísimo. Y se ve que los indios norteamericanos, los Sioux, los apaches, había un jefe de tribu, que era el abuelo, que le hablaba a su nieto, a un nieto de 9 o 10 años. Y le venía a decir, mira, dentro de cada ser humano hay 2 lobos que están en constante lucha. Dice, uno es el lobo de la negatividad.
sería el lobo del ego, sería el lobo de las rabias, de las tristezas, de los miedos, del sentimiento de inferioridad, del de superioridad. Y dice, y luego hay otro lobo, que es el lobo, digamos, entre comillas, bueno, el lobo del ser, que ese es el lobo del amor, de la paz, de la luz, de la alegría, de la valentía, de la fortaleza, del poderío, de la comprensión, del perdón, de la autoconfianza en sí mismo, de la seguridad en sí mismo. Y entonces el nieto se le queda mirando al abuelo y le dice, abuelo, ¿y cuál de los dos va a ganar? Y el abuelo le dice, aquel a quien tú alimentes. Si tú alimentas al lobo del ser, ese es el que ganará. Si tú alimentas al lobo del ego, ese es el que ganará. Esto te indica que la responsabilidad de cómo vivimos, de cómo sentimos, de cómo sufrimos o no sufrimos y somos felices, está dentro de nosotros. Es decir, fuera todos tenemos dificultades. El tema es qué lobo elegimos para vivirlas, para responder. Si yo elijo el lobo del ego, me voy a deprimir, voy a cabrearme, voy a tener miedo, me voy a sentir que no puedo hacer aquello. En cambio, si yo elijo el lobo del ser, voy a ser capaz de llevar aquella situación, aunque sea dolorosa, bien, y no solo bien, sino que me va a ayudar a crecer, a ser más fuerte. O sea, de alguna manera lo que tú vas a hacer es canalizar una ayuda entre tu amigo, lo que sería para en unas circunstancias normales un paciente, sí, pero que a ti te gusta llamar amigo. Tú eres la persona que ayuda a canalizar que ese amigo o paciente, entre comillas, para que la gente nos entienda, elija el lobo adecuado. Para ello, yo le he de ayudar a que él vea dentro o ella vea dentro esos dos lobos, porque están en todos nosotros. Y entonces, cuanto más claro pueda ver esos dos lobos, más podrá decantarse por aquel que le hace feliz, por aquel que le da paz, por aquel que es fuerte realmente. ¿Qué tipo de problemas son los más habituales de la gente que te viene a visitar? Hay problemas de pareja, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de preocupaciones, problemas de gente que se queda sin empleo, problemas de enfermedad propia o de un ser querido, de muertes también, o sea... ¿Todos son susceptibles de ser ayudados? Todos. ¿Todos salen de alguna manera de ese pozo en el que están metidos? Todos. Antes o después salen de esa situación. ¿Durante cuánto tiempo puede tardar o puede durar, no tardar, más bien durar, una terapia de estas características? Una terapia lleva tiempo, o sea, lo que hemos llevado dentro durante 30, 40 años... en una hora no podemos expulsarlo. Sí que en una hora podemos dar luz suficiente como para que la persona que viene diga, coño, esto tiene solución. Empiezo a ver. Pero que la terapia viene a ser un paso a paso, que tiene momentos de dificultad, pero que también poco a poco la persona, al irse conociendo, tanto la parte negativa como la positiva, va haciéndose cada vez más fuerte, más feliz y más susceptible de ser él su propio terapeuta. Y poco a poco, pues, ir solventando esos problemas de dentro de su mente y los de fuera, es decir, los de fuera intentando responder desde ese lobo del ser. Entonces, en cuestión de tiempo, pues hay gente que está 1 año, hay gente que está 2 años, 3 años, 4 años,
Pero la terapia lo que hace es enseñar a manejarse uno mismo, para que luego él o ella, en la vida, cuando deje la terapia, tenga esta habilidad para enfrentar la vida y pueda ser eso que todos decimos o leemos en los libros, ser tú mismo. No has de intentar ser otra cosa que tú mismo. Permíteme, José, Dime. deja un teléfono, por favor, de contacto para todas aquellas personas que necesiten de este servicio, que reitero y no me cansaré de repetirlo, es absolutamente gratuito, no se cobra nada, absolutamente nada. Que decir, todas aquellas personas que tengáis un problema relacionado en el ámbito psicológico, que tengáis angustias, que tengáis depresiones, que tengáis cualquier cosa que os pueda de alguna manera congojar, el doctor José Aznar lo hace de forma gratuita. Vamos a poner un teléfono. O que simplemente tengan curiosidad por conocerse. También, José, no me quiero quedar sin tiempo sin darlo. ¿Dónde te pueden localizar a ti? 93 441 63 25. 93 441 63 25, concretamente. Está en la zona de Pueblo Seco, en Barcelona, al lado de la estación de metro de Paral·lel, línea 3, la línea verde, ¿vale? Entre un poquito más abajo de Plaza España, detrás del Molino, exactamente, por aquella zona, Sí, por aquella zona. Una idea, allí tiene él donde hace la terapia. Con lo cual es muy céntrico y muy fácil de ir, no hay excusa para no acercarse si realmente necesitáis de este servicio, no hay excusa. Es decir, que no se vaya allí es porque no quiere ir, o porque no lo necesita, no porque no pueda. Y además, reitero, gratis, que ya sé que suena raro decirlo, es una palabra que aquí no empleamos nunca porque no tenemos motivo para emplearla, pero es importante decirlo, no cuesta dinero. Yo creo que hay mucha gente que no sabe nada de esto. No, ese es el problema. No sabe qué le pasa, tiene una manera de ser y está insatisfecha consigo misma, ¿no? Entonces... Claro, estamos hablando de que esto sería una forma de conocerse uno a sí mismo. Claro, también. porque... O sea, tú lo que haces es ayudarles a que se conozcan a sí mismos, que su vida sea más fácil, sean más felices y el trato con las otras personas sea más sencillo, y que no hayan peleas ni broncas, todo lo contrario. Ahí está. Que se pueda llevar bien con la gente y disfrutar. Bueno, a mí esto me parece sensacional, lo decía antes al principio de la entrevista. Voy a seguir trayéndolo aquí para que la gente y para intentar llegar al máximo de personas posibles, porque es importantísimo que la gente sepa que tenemos a personas como el doctor Aznar, que de alguna manera son capaces, de una forma totalmente desinteresada, de ayudar a otras personas que sí lo necesitan. Pero que como yo hay muchos terapeutas buenos. Yo te conozco a ti, por eso estás aquí. A nosotros nos llamó una señora hace unas semanas hablándonos de este señor y aquí está y aquí va a seguir mientras yo tenga capacidad de poderlo traer aquí y él evidentemente quiere estar. Pues muchas gracias. Así que, don José, permítame que le ponga el don delante. Bueno, estupendo. Voy a despedirle porque estoy fuera de tiempo. Vale, muy bien. Y seguirá viniendo aquí, a Donem la veu, Claro que sí. Així que, bueno, vosaltres no marxeu, que continuem com sempre aquí, a Donem la veu, amb més coses, Fins ara. Un minut i tornem. Totalmente altruista, así como lo oyen, no cobra ni un céntimo por sus servicios y lo hace de forma para ayudar a las personas. Él está dentro del ámbito de la psiquiatría, de la psicología. Ha sido médico en el hospital clínico, ha sido médico reconocido y de prestigio en su momento. Hoy en día, que ya está prácticamente retirado del mundo de la medicina, ejerce su labor, porque así la siente, así la quiere, y la ejerce de forma totalmente y desinteresadamente, totalmente dado a ella. Y lo tengo aquí otra vez porque creo que la labor que hace es encomiable y gente como ella hace falta y mucha en este país. José Aznar, doctor Aznar, gracias por estar con nosotros y vas a seguir estando mientras yo crea que el servicio que ofreces es absolutamente noble y además sincero y además efectivo, como lo sé porque he hablado con algunos de los que tú llamas amigos, ya no pacientes, porque como ya no ejerces la medicina como lo hacías hasta ahora, que ahora son amigos, ¿no? Ahora los llamas amigos. Amigos, sí. Es decir, bueno, a ti se te ocurre de repente un día, bueno, nos hacemos mayores, dejamos de ejercer la profesión de una forma, pues bueno, pues como de una forma del día a día, ¿no? Porque la ley nos obliga también a abandonar la carrera, pero dices, yo con todos mis conocimientos, desde la vertiente de yo haber sido en su día paciente, ¿no?
Ajá. y desde la vertiente de haber atendido a tantos otros pacientes, Ajá. decides que todos esos conocimientos que tienes, Ajá. de alguna manera, no pueden caer en el olvido, ¿no? Ahí está. Que es el error de muchas empresas, no contratar a gente mayor porque, bueno, que son los que saben realmente, ¿no? Ajá. Tú en este caso, sin ser mayor porque eres joven, Ajá. pero ya no estás en edad de poder ejercer, si no es desde el retiro, decides que todos esos conocimientos no se pueden desperdiciar, Ajá. que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica, gente con depresiones, gente con miedos, gente con agobios, para que de alguna manera nos entendáis, decides que esto no se puede perder e insistes en tratar a la gente, ¿no? Sí, sí. El tema es que, o sea, todo lo que he aprendido yo en la vida, primero, como tú has dicho, como paciente, a través primero del psicoanálisis, luego del análisis transaccional, de la Gestalt, del Enneagrama y de todas las experiencias personales que he tenido, también como terapeuta, pues he pensado ya desde hace tiempo, que lo vengo haciendo desde hace años, el ofrecer todos estos conocimientos y experiencias a la gente que le pueda resultar útil, ¿no? Entonces ya desde hace años, desde hace bastantes años, yo hago psicoterapias gratuitas a las personas que están interesadas en conocerse a sí mismas para ser más felices. Muy interesadas y necesitadas. Y necesitadas. También hay, normalmente, pues son gente que está deprimida o que está ansiosa o que tiene problemas muy diversos de pareja o problemas que se le ha muerto alguien o de enfermedades, en fin. De trabajo, por ejemplo. De trabajo también. Entonces, yo toco todos los temas, o sea, no... Bueno, porque la mente, claro, no tiene la exclusividad de un problema en concreto, sino que problemas tenemos externos que nos llegan de cualquier ámbito, de cualquier índole. Es decir, que cualquier persona, José, que de alguna manera se pueda sentir triste, Ajá. depresiva, y que a lo mejor no lo sabe incluso que tiene una depresión, que hay mucha gente que no sabe ni que tiene una depresión, pero Ajá. la están a lo mejor sufriendo. Ajá. Son casos que tú te puedes encontrar, digásemos, donde tú tratas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya te he dicho, cualquier tipo de problema es susceptible de que sea adecuadamente tratado por mí. Entonces, el tema siempre es poder ir adentro de sí mismo, es decir, la persona que pueda ir, observar sus pensamientos negativos acompañados de sus emociones negativas, que esto también le llamamos los personajes interiores, y que poco a poco, a través de estar ella dentro de sí misma observándose, se pueda ir dando cuenta de esas dificultades que le producen el sufrimiento que conlleva. Entonces, dime. Cuando hablas de personajes interiores, Sí. O sea, ¿a qué te refieres exactamente? Personajes interiores son una serie de pensamientos negativos acompañados de sus correspondientes emociones negativas que tienen como una forma, un toque. Por ejemplo, ¿Sería como a lo mejor diferentes personalidades dentro de nosotros mismos? ¿Sería como, por ejemplo, tener ahí eso que a veces nos ponen, sobre todo en los dibujos animados, ¿no? El demonio aquí, el Sí. ángel aquí, Sí. y uno te dice una cosa, el otro te dice otra, sí, y no sabes a dónde tirar, es ¿no? un poco... hay tres personajes que son fundamentales. Uno es el personaje, ponemos la palabra juez, que es como una mala autoridad que todos tenemos dentro, una autoridad muy exigente, muy descalificadora. Es una autoridad que no tiene nada que ver con el amor, y esa autoridad se dirige siempre a otro personaje que le podríamos llamar un personaje víctima, un personaje necesitado, que se cree que no sabe, que se cree injustamente tratado, que se cree que los demás tendrían que solucionarle de alguna manera la vida y no lo hacen, y está lleno de rencor. O sea, este sería el personaje víctima
que está en todos nosotros. Tiene sus variantes, la variante temerosa, la variante Ese sería el personaje de nuestros miedos. De nuestros miedos. Nuestros miedos y de nuestro sentimiento de inferioridad. Y luego hay otro personaje también fundamental, que es el personaje, digamos, salvador, o protector, o cuidador. Es un personaje que cree que el otro dentro de la mente no puede con las cosas, se siente impotente y entonces está encima e intenta resolverle todos los problemas, hace los problemas del otro suyos y cuando por lo que sea se ve muy agobiado y no puede seguir ayudando a ese personaje que se siente inferior, el sentimiento de culpa hace que siga ahí ayudando, ¿no? Entonces, fundamentalmente son estos tres personajes los que tenemos todos en la mente, pero hay una serie de variantes, ¿no? Por ejemplo, con el miedo, en el miedo siempre hay un personaje que es el atemorizador y un personaje que es el atemorizado. Y estos dos están en la mente. Por ejemplo, trasladado a la realidad, o sea, afuera, sería una persona que tiene dificultades para entrar en un ascensor. Claro, el ascensor, la realidad te dice que es un cajón de madera. Un espacio cerrado. Cerrado, que pica y no pasa nada. Si se para en mitad de un piso y otro, pues picas y ya vendrás, tranquilo. Pero desde el personaje atemorizador y el atemorizado, proyectamos el personaje atemorizado en ese ascensor y nos quedamos con el atemorizado. Es decir, el atemorizador está fuera, colocado en el ascensor, y el atemorizado se queda dentro de uno. Claro, esto lo vivimos de esta manera y lo que ocurre es que no nos damos cuenta de que la realidad no es esa. Es decir, no vemos que aquello es un ascensor y que no nos va a hacer ningún daño, y que no vemos que dentro de nosotros no tenemos por qué tener miedo a nada. Todo está dentro de nuestra cabeza. Es un poco que como que si no viéramos esa realidad, entonces esto a base de conocerlo en la mente podemos superar en este caso este tipo de fobia. O sea, todo este tipo de miedos son susceptibles de ser tratados. De ser tratados con una todos. Terapia adecuada. Como las que tú a lo mejor puedes impartir, ¿no? Sí, sí, sí. En diferentes. ¿Qué duran estas sesiones más o menos? ¿O cómo funciona exactamente? Es decir, en primer lugar que al doctor Aznar trabajas aquí en Barcelona, lógicamente. Barcelona, con lo que él llama amigos, que serían pacientes para cualquier otro médico. Este es por la zona del Paralelo, concretamente, sí. Al lado además de la estación de metro, ¿no? O por los secos. Sí, cerca de la estación del metro del Paralelo. O sea, que tenéis a dos travesías. Antes de que se me olvide, si estáis viendo al doctor y creéis, o bien vosotros, o un familiar, o un amigo, o un conocido, o un vecino, creéis que tiene necesidad de poder tener una terapia, ¿no? ¿Qué teléfono pueden dirigirse? Sí, es el 93 441 63 25. 441 63 25. 4416325 con el 93 delante, aquí en Barcelona, con lo cual estás muy céntrico. Si alguien no va es porque no lo necesita, evidentemente, ¿no? Pero tenemos un tratamiento absolutamente gratuito, altruista, donde no se cobra nada, y cuando se dice nada no es que sea la primera visita ni la segunda, nada, cero. Y además en una zona céntrica y de fácil acceso, como es la línea 3 del metro, y no sé si también la línea 2, ¿no? Creo que es. La 2 y la 3. La 2 y la 3. Sí. ¿Cuál es el caso que te has podido encontrar, José, así que de alguna manera te haya sorprendido más, ¿no? Bueno,
Bueno, imagino que No hay un caso. Es que cada persona tiene su problemática y la lleva allí. Y bueno, en el fondo todos tenemos problemas similares. Lo único que cada uno, pues a lo mejor tiene un poco más de miedo, el otro tiene un poco más de tristeza, el otro tiene un poco más de rabias, el otro tiene un poco más de sentimiento de inferioridad. Y entonces, claro, pero todos son susceptibles de ser tratados y... Para acabar, José, que estoy fuera de tiempo. Dime. ¿Cuál sería, digásemos, dentro de todos la gente que está en terapia contigo en este momento, cuál sería el tema que nos preocupa en general? ¿Sería el amor? ¿Sería el trabajo? ¿Sería la tristeza y no se sabe bien por qué? ¿Una depresión, quizá? ¿O a lo mejor sería el mero hecho de no sentirse queridos? Todo eso que acabas de decir está ahí puesto, ¿no? Pero bueno, yo voy a elegir uno que es el problema que nos pasa a todos, es el problema del enamoramiento. O sea, el amor es lo que más preocupa, entre comillas, a la ciudadanía. El enamoramiento, claro, lo que más tristeza comporta. El enamoramiento es una cosa. Bueno, en este caso sería el desamor, ¿no? Sí, el amor es otra. Es decir, el enamoramiento sería la dependencia emocional. ¿Qué pasa? Que cuando uno se enamora no es el mismo, sino que es un personaje de él necesitado, que proyecta en un hombre o en una mujer a ese personaje salvador propio, lo coloca allí y entonces queda prendado, queda dependiente de aquello, apegado allá. Claro, en esto la persona no se da cuenta, pero de esta manera esa persona que está enamorada no ve al otro tal como es, ni se ve a sí mismo. Al cabo de los meses y al cabo de la relación empieza a ver en aquella persona las cosas negativas que tiene, la realidad. La realidad, ¿no? Entonces, claro, ahí, pues claro, después del enamoramiento, de este estado un poco de dependencia emocional en el que no aparecen los dos seres de las dos personas, pues llega un momento que muchas veces pues se separan, ¿sabes? Bueno, eso es lo que nos pasa un poco a todos los que estamos enamorados, ¿no? Nos hemos enamorado en alguna ocasión, ¿no? Ya. Parece que vemos ahí como a nuestro diosa o a nuestro Ya. dios en el caso que sea. Otra cosa es el amar. El amar requiere una relación de igual a igual. Pero hacemos una cosa, si te parece bien, ¿eh? Sí. Porque además me parece interesante. A mí todo lo que está relacionado con el amor y el sentimiento es algo que personalmente me gusta. Cosas de los viejos románticos como yo, ¿no? Que se puede ser rockero y se puede ser romántico también, ¿eh? Hablamos en el próximo programa, que te voy a hacer que vuelvas. Bueno. Y hablamos de... Encantado. Si tú quieres, de esa parcela del amor y del amar, y de los agobios y de las fobias y de los miedos que pueda tener cualquier persona normal, o incluso, entre comillas, anormal. Sí. Pues venga, lo dejamos aquí de momento. Me despido del doctor Aznar. Recordemos que es un servicio totalmente gratuito, ¿vale? Si necesitáis de ayuda psicológica o terapéutica dentro del ámbito de la psicología o de la psiquiatría, el doctor Aznar, que es un profesional y lo ha sido durante muchos años, en centros como el Hospital Clínico, por ejemplo, y hoy en día sigue ejerciéndolo de forma totalmente altruista, simplemente por ayudar al prójimo. Pues sí. Sí. Pues agradecido por ello, de que estés aquí. Yo te voy a hacer que vuelvas el próximo día y seguimos hablando. Así que vosotros de momento no marchéis, ¿eh? Que aquí continúen. Al mes cosas con Sembra, que fue profesional en el clínico también. La semana pasada, José, nos quedamos hablando del amor. Ajá. Y te dije, vamos a continuar hablando del amor, de sentimientos y de más cosas, aparte de esta. Pero yo, que soy un viejo romántico, un nostálgico, rockero también, pero romántico, que son cosas compatibles, aunque la gente no lo entienda. Claro. Y te quedaste explicando, yo te hice una pregunta que fue aquella de que, ¿cuáles son, digásemos, lo más demandado? ¿Qué tipo de usuario te viene? ¿Con qué problemáticas? Si en el amor, si en el trabajo, si con depresiones. Y hablabas del amor, ¿no? Y querías explicar algo que yo no te dejé explicar. Ajá. Y que aprovechamos ahora que tenemos tiempo para poderlo hacer, ¿no? Muy bien.
Hay lo que es el amor, lo que llamamos el amor, y hay lo que llamamos la dependencia emocional. Entonces, yo expliqué el otro día el enamoramiento como una forma de dependencia emocional. Entonces, el amor es otra cosa. El amor requiere que haya una relación entre las dos personas de igual a igual. Y sobre todo consensuado, siempre. De igual a igual. Es decir, que no haya una que se sienta en un momento inferior o en otro momento superior, porque entonces las relaciones ya no son ser a ser, sino que son relaciones dependientes. Es cuando empiezan ahí los problemas de pareja realmente, ¿no? Ahí está. Cuando una persona se siente no igual o superior o inferior, pero no igual a la otra persona, es cuando de alguna manera empiezan a ver esos tiras y aflojas, esos echar en cara algunos pequeños detalles, sí, prohibir cositas también por miedo a perder, por celos quizá, ¿no? En la dependencia emocional, en las parejas y en cualquier otro tipo de relación, ya entran los personajes esos de que te he hablado la semana pasada. El personaje juez, que dice al otro cómo tendría que comportarse, qué tendría que hacer para gustarle, o el personaje salvador, que dice: ay, pobrecito, que cómo sufres y no puedes tú solo, yo te ayudaré, yo hago el problema tuyo mío. Y es un error eso, José, hacer los problemas de otra persona, que sea tu pareja, tuyos propios. Claro, es un error porque lo sano, lo bueno, es desde la relación de igual a igual ver al otro que tiene un problema y desde la comprensión, desde la empatía, pues acompañarlo. Eso sí, pero tener esa distancia sana... O sea, el problema es tuyo y yo te voy a ayudar a solucionarlo. Pero claro, sí, si lo hago mío, el problema lo tengo yo también. Claro. Ya no puedo ayudarte. Claro, si yo hago el problema mío, ¿qué he hecho? Que te he proyectado a ti mi personaje necesitado y automáticamente desde mi personaje salvador te intento solucionar el problema yo. O sea, te quito de en medio a ti. O sea, ya no está el Alfredo, sino que está el José, ni el José, sino que están los personajes del José. Es decir, hay allí un personaje necesitado que no puede y el otro que se vuelca, que hace el problema suyo y que en lugar de ver a la otra persona potente y que podrá solucionarlo, piensa que no, piensa que el otro no puede y entonces se vuelca allí y hace el problema suyo. Con lo cual tenemos un doble problema. Un doble problema. Es decir, ¿qué pasa? Que este salvador que intenta solucionar los problemas de los demás, en este caso llega un momento que se harta y quiere dejar de hacerlo, pero la culpa, el sentimiento de culpa, le hace seguir, le impide, le sigue. Con lo cual, a la larga, eso es una relación dañina, ¿no? Es una relación que produce sufrimiento. Déjame antes de que continúes, y poner en conocimiento a aquellas personas de quién eres, porque a lo mejor nos han pillado empezados y yo no te he presentado a lo mejor como debiera. José Aznar, el doctor Aznar concretamente, es médico, como he dicho al principio, dentro del ámbito de la psicología y de la psiquiatría, y hoy en día a lo que se dedica es a realizar terapias gratuitas, es decir, a tratar a pacientes, que él ahora llama amigos, no los llama pacientes, porque no cobra y porque no lo hace desde una clínica privada ni desde una clínica pública. Es un servicio que ofrece totalmente altruista para todas aquellas personas que de alguna manera puedan necesitar ayuda psicológica. Hablamos de depresiones, hablamos de problemas en el amor, hablamos de problemas en el trabajo, hablamos de problemas del día a día, hablamos simplemente de agobios y miedos que podamos tener, fobias incluso, que hablamos también la semana pasada, ¿vale? Es decir, que si nos estáis viendo y creéis que necesitáis la ayuda, si no bien vosotros, un hijo, un hermano, un padre, un vecino, un amigo, que necesitáis ayuda psicológica o esas personas que os envuelven en vuestra zona de confort la pueden necesitar, que el doctor Aznar lo hace totalmente gratis. Por eso está aquí en este programa, porque yo me empeño en que venga, porque es un servicio que no podemos dejar de informar ni de divulgar. Y dicho esto, y hecho este pequeño paréntesis, por si alguien decía, este señor habla del amor, a lo mejor es, yo que sé, un sexólogo, o a lo mejor es una agencia matrimonial. No, no es el caso. Venía a colación de una pregunta que hice la semana pasada, que era, ¿cuál es el problema que viene habitualmente a la gente? Y uno de ellos es problemas sentimentales, ¿eh? Sí.
O sea, el tema principal para que las personas podamos solucionar nuestros problemas es poder mirar dentro, es decir, poder ir adentro y observar... Dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos y observar esos pensamientos y emociones negativas que todos tenemos, que se estructuran de una manera que llamamos personajes, lo que he hablado antes, y esa es la manera, es decir, poder ir tomando distancia a través de esa observación de esos personajes, de esos pensamientos, de esas emociones que nos hacen sufrir, poder ir tomando distancia y poco a poco nos damos cuenta de que eso con lo que estábamos identificados, que eran esos personajes, esos pensamientos negativos, de rabia, de tristeza, de miedo, de inferioridad o de orgullo o lo que sea, podemos ir viendo que eso lo hemos creado nosotros de pequeños, nos lo hemos creído, es como una identidad falsa que hemos creado, pero que no somos nosotros. En nosotros es ese que está dentro y observa, es decir, ese ser, esa esencia, esa conciencia, esa presencia interior, que eso es lo que somos realmente. Y entonces se trata de ir tomando distancia para poco a poco ir apartando todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo psicológico lo que te va dando poco a poco es ir eliminando poco a poco eso que te hacía sufrir, que son esos personajes, esos pensamientos y emociones negativas, y va saliendo lo que es el ser de la persona. El José dice, hostia, no tengo aquello que tenía antes, o si lo tengo más debilitado, me siento más libre de aquello. Ahí va, siento una paz interior que antes no sentía, siento una alegría de estar conmigo mismo, ese bienestar de estar conmigo, que no depende de nada exterior, sino que es una alegría de que me siento bien, de que me amo de alguna manera, me amo, ¿no? O noto este ver claro, ¿no? Este ver claro cosas que antes no veía claras. ¿Por qué? Porque ya está el ser allí, ya no está restringido por esos personajes. O se da cuenta de que ese amor que ha ido siempre buscando fuera, resulta que lo tiene dentro y está lleno de amor. Entonces, la felicidad, es cierto, la felicidad está dentro de uno mismo. La felicidad es cuando uno se encuentra consigo mismo. Ahí es donde encuentra esa felicidad. A partir de ahí, de que uno se quiere y uno está a gusto consigo mismo, es a lo que venimos a tierra. Es cuando empieza a funcionar bien. Entonces, valoramos, disfrutamos, agradecemos las cosas, cualquier cosa, vamos por la calle caminando, somos conscientes de nuestro movimiento, ese movimiento nos da un disfrute, vemos los árboles, vemos la maravilla y vamos cada vez, antes o después, viendo cada vez algo que no vemos con los ojos físicos, pero sí con esos ojos interiores. Me refiero a la vida, al universo, a la energía. O sea, no hablamos de la materia, sino de la sensibilidad. Sí, a Dios. Llámale como quieras. Pero nos damos cuenta de que hay una inteligencia universal, un orden universal, un amor universal, alguien, llámale masculino, femenino o las dos cosas, que sabe hacer las cosas muy bien. José, que se me acaba el tiempo. Importante, ¿dónde te pueden localizar? ¿Qué teléfono es el Mira, el número de teléfono mío es el 93 441 63 25. 93 441 6325. Tiene y recibe a sus amigos, pacientes, amigos en este caso. Yo no les llamo ni pacientes ni clientes, ¿por qué? Porque clientes no pueden ser porque no pagan. Entonces, cuando ya no hay una transacción económica, dejas de cliente. No, y aunque pero los llamas amigos. Aunque me pagaran, no.
yo he aprendido, mira, yo he aprendido a conocerme, he aprendido a conectarme conmigo y he aprendido que soy amor, que soy luz, que soy paz, que soy alegría. Entonces, y no solo yo, sino todos los demás. O sea, todos somos igualmente valiosos, en todos tenemos estas cosas, pero todos también tenemos un ego. Entonces, en las relaciones, ¿qué pasa? El José ahora contigo o con el público tiene que estar pendiente de su ego, de decir, psst, fuera, el ser. Y si es con el público contigo, es relacionarse de igual a igual, ser a ser, viendo tu ser y viendo tu posible ego. Entonces, desde ahí es desde donde las relaciones puede entrar el amor. Y el amor entendido como que uno quiere el bien del otro y quiere el bien propio. Y desde el sentido también de dejar libre al otro y dejarse libre a sí mismo. Desde el compartir, desde el poder aprender del otro y que el otro aprenda de ti. Porque si hay desnivel, desde ahí ni se aprende ni se enseña. El único lugar desde donde se aprende o enseña es desde el igual a igual. Entonces, claro que es difícil pasar de la dependencia emocional al amor real, pero se puede, y uno es donde está más feliz. En la dependencia emocional, todos son subidones, dramas, tragedias. Sí, señor. Y eso no es vida. José, no es vida, ni está el uno ni está el otro. Tengo que despedirte. Vale. Es lo que pone ahí. Estamos fuera de tiempo. Pone Alfredo corta. Alfredo, si no plegas ya te echamos. Alfredo, tienes que irte ya. Mira al doctor Arnar que ya no nos queda más minutos. 30 segons i tornem aquí a Donem de Veu, com sempre. Ya no queda gente que haga nada a cambio de nada, prácticamente, ¿no? Bueno, prácticamente no siempre hay gente que lo hace. Hablamos de que, bueno, es un especialista en el tratamiento de cualquier tipo o de cualquier patología relacionado con la mente. Depresiones, bueno, en fin. Ansiedad. Hay un poco de todo, ¿no? Tú ya no les llamas pacientes, les llamamos amigos, concretamente. Amigos, sí. Recordemos que el doctor Arnar es ya un doctor que está jubilado, con lo cual es lo que él dice, yo ya no ejerzo la medicina a título profesional, Ajá. Con lo cual ya han pasado de ser pacientes a ser amigos, ¿no? Ajá. Haces las terapias directamente, tienes tu casa ya acondicionada para ello, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo de perfil es la persona que de alguna manera se tiene que acercar o que pueda necesitar de tu ayuda? Bueno, pues el tipo de perfil son personas que tienen, algunas tienen depresiones, otras tienen ansiedad, otras tienen algún problema de, por ejemplo, de desempleo, de problemas de relación de pareja, problemas económicos, problemas de enfermedad propia o de algún ser querido, problemas de muerte de algún ser querido también, en fin. Gente que no sepa a veces afrontar un poco todo lo que nos acarrea la vida. Eso mismo. Una defunción, gente que tiene dependencias. Dependencias. El tema de las dependencias es un tema general porque es un tema que todos tenemos una dependencia emocional. Desde pequeñitos de alguna manera lo aprendemos. Sí, no lo inculcan. Y lo inculcan y nosotros nos lo dejamos inculcar también. Entonces el tema es que una cosa es la dependencia emocional y otra cosa es el amor. Entonces, desde ahí pues las relaciones que formamos tienen los dos componentes, el componente del amor, sí, que sería relacionarse de igual a igual con el otro y ser a ser con el otro, y también el componente de la dependencia emocional, que ahí ya intervendrían los personajes de cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo,
explicaba el otro día que en el enamoramiento siempre hay, tanto en uno como en el otro, hay un personaje necesitado que proyecta un personaje salvador en el otro, y entonces, claro, queda de alguna manera prendado de ese personaje salvador. En ese tipo de relación, en el enamoramiento, no vemos a la otra persona realmente, ni nos vemos a nosotros mismos, sino que quienes están actuando son los personajes, en este caso míos, o los personajes de la mujer que está enamorada de mí. Entonces, al cabo de un tiempo, lo que ocurre, ya lo explicaba la otra vez... Pero José, para que la gente nos entienda, vamos a explicar lo que son los personajes. Los personajes... Porque ahora alguien nos está viendo y dirá, ¿qué personajes, no? Ya, los personajes son una serie de pensamientos y emociones negativos que ya desde pequeñitos nos los formamos. Entonces tienen esos pensamientos y emociones negativas, tienen una estructura, tienen una manera de funcionar, y a esa manera de funcionar de esos pensamientos y emociones negativas es a lo que llamamos personajes, ¿no? Fundamentalmente, ya decía, ya he explicado en otras veces que he venido aquí, que son tres. Es el personaje juez, es el personaje necesitado o víctima, y es el personaje salvador. Aparte de esto, pues después son variantes de estos mismos personajes. Serían el personaje rebelde, el personaje... O sea, serían como diferentes personalidades dentro de nosotros mismos, ¿eh? Diferentes personalidades, si lo quieres decir así, dentro de nosotros mismos. Y en cada momento, sin darnos cuenta, porque esto es inconsciente, no nos damos cuenta, empleamos uno u otro, depende de la situación, ¿no? La persona tiene que darse cuenta de que tiene ese trastorno de personalidad para poder acudir a usted. Hay que saber que necesita ayuda, porque a lo mejor ella se ve completamente normal, piensa que lo que hace es normal, pero la gente que está alrededor está viendo que esta persona por sí sola no sabe hacer cosas, si no es acompañada de alguien, o que parece que siempre tiene que tener a alguien que le esté respaldando para realizar algo. Sí. Entonces, claro, ella también tiene que ser autosuficiente para poder acudir a usted y que quiera hacerlo. Ahí está. Lo que pasa, generalmente la gente llega a terapia, ¿por qué? Porque sufre y no sabe por qué. O sea, el tema es que no es consciente la gente de todos estos personajes, y lo que sí es consciente es de que sufre, es de que padece, es de que no se encuentra bien, es que se encuentra triste, se encuentra cabreado con la gente, se encuentra que tiene miedo, se encuentra que se siente inferior, que se encuentra que se siente a veces como que no vale nada, superior, ¿no?, a los demás, como contrapartida del sentimiento de inferioridad. Nos vamos al sentimiento de superioridad y nos creemos que somos los reyes del mambo, ¿no? Entonces, claro, el tema normalmente que trae a la gente a terapia es el sufrimiento. Alguna vez es la curiosidad, es decir, la persona que dice, ay, pues yo a mí me interesaría conocerme un poco más y voy a probar, ¿no? Pero generalmente la gente que viene es gente que sufre porque no es consciente de lo que lleva dentro de la mente. José, yo lo que me gustaría saber es qué tipo de terapia utilizas. Mira, el tipo de terapia que utilizo es, coloco a la persona frente a frente, sin nada en medio, es decir, de alguna manera para que esa persona se sienta en un grado de igualdad conmigo. De tú a tú. O sea, de igual a igual, ser a ser, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la persona me cuenta su problemática, y yo estoy atento a lo que ella me cuenta y intento transmitirle lo que yo he comprendido de su problema, para que ella pueda también comprenderlo, y así de esta manera pueda poco a poco irlo solucionando, poquito a poco, ¿no? Yo lo suelo ver una vez a la semana a todos. Es lo que te iba a preguntar, ¿cada cuánto tiempo? Una vez a la semana lo suelo ver. Y es importante en la terapia no solo el
el darle luz a la persona que viene allá, sino que la persona que venga allá se encuentre bien tratada, se encuentre querida, se encuentre comprendida, se encuentre a gusto de alguna manera, ¿no? Me gusta esa frase que ha dicho, lo de darle luz. Hay mucha gente que está como muy metida en la oscuridad y sigue ahí. Ajá. Entonces la frase de darle luz, el abrirle puertas, el saber cómo tiene que actuar en algunos momentos y que ella misma sepa responder, eso es una frase que la verdad que me gusta bastante. Sí. Y el acercamiento que tiene con el paciente, o en este caso ya que es como un amigo, sí, sí. Me parece bastante bueno. De todas formas, vamos a recordar a los telespectadores un teléfono en el que pueda atenderle el doctor José Aznar, que ya, bueno, repetimos de que es totalmente gratuito, que lo hace totalmente altruista, para que no cobra nada, sino le sale de dentro, le sale de poder ayudar, y el teléfono es lo que yo aprendí y me enseñaron otros, y ahora lo intento yo enseñar a otras personas. Él todo lo que sabe intenta... Con que puedo hacerlo gratis, porque tengo un negocio que me lleva a una persona, puedo dedicarme todas las horas del día a eso que me gusta, a lo que me gusta, ¿no? Es como y yo tengo una vocación con esto. Pues o sea, para que el doctor... que a mí me satisface y lo hago. Pues para que el doctor pueda satisfacer toda su vocación y todo lo que quiere ayudaros, hay un teléfono que es el 934416325. Ahí le llaman, cogen la cita y el doctor encantadísimo de atenderlo. Y además lo tenemos en Barcelona, recordar, está en Pueblo Seco, justo en la parada, a lo del Molino, detrás, prácticamente de... Sí, la parada es el paralelo, ¿verdad? El paralelo, sí, sí. O sea, sí, línea verde, fácil de acceder, muy cerquita, ¿no? Sí, sí, sí. Allí mismo, muy céntrico, por debajo de Plaza España, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo se te ocurrió, José, meterte en este tinglado porque claro, al final es un trabajo extra, ¿no? En este tinglado que estoy haciendo, ¿cómo se me ocurrió? Y hace muchos años, porque es lo que aprendí. Yo primero, antes que médico, fui paciente, es decir, aprendí a través del psicoanálisis a conocerme, después aprendí a través del análisis transaccional, aprendí a través de la Gestalt, aprendí a través del eneagrama. Estamos hablando de diferentes técnicas en el ámbito de la psicología, ¿eh? Eso mismo, técnicas que se utilizan terapéuticas para que uno pueda conocerse, ¿no? Entonces yo me conocí a fondo a través de todas estas técnicas terapéuticas, y claro, a partir de ahí yo podía llegar más a fondo a las personas y poderlas ayudar de una manera mejor. O sea, no quiere decir que un terapeuta que no se haya hecho él ninguna terapia como paciente no pueda ayudar. Todos pueden ayudar, pero evidentemente la persona que haya pasado por su propio infierno, que conozca interiormente todas estas rabias, tristezas, miedos, inferioridad, superioridad, esos personajes de que hablo, ese juez, ese salvador, ese necesitado, ese rebelde. Atiende todo tipo de edades, ¿verdad? Puede ir un niño, que ahora hay también bastantes problemas en tema de estudios, de colegio, de que no saben qué le puede ocurrir. Sí, bullying también. Bullying, sí. Yo allí acepto cualquier tipo de persona, cualquier tipo de problema, o sea, y lo resuelvo poco a poco, con el tiempo. ¿Por qué? Porque intento dar lo que a ti te ha gustado tanto, esa palabra, luz, ¿no? Luz. A partir de lo que me viene intento iluminarle de alguna manera, y sobre todo la intento que se sienta querida, quererla, ¿no? O sea, con que yo he aprendido a través de mi conocimiento a quererme, entonces quiero a todo el mundo, los trato como amigos. Y también es importante en el tipo de terapia que yo hago el contacto, o sea, no solo expresar el amor a través de la mirada, de la energía que empleas, del conocimiento, sino del abrazo, de la caricia, del beso. Somos humanos y el amor lo podemos expresar de esa manera o también de esta otra. Es decir, lo abrazo al recibirlo, un abrazo sincero, un abrazo cariñoso, bienvenido,
a salir igual. Si es necesario durante la terapia también, si veo que lloran, si veo que están afectados, pues procuro que ponerles la mano aquí o aquí, ¿no? Que sientan ese calor humano y que sientan de que está ahí para poder echarle una mano. Ahí está, ¿no? O sea, es una cosa que no están solos de alguna manera, ¿no? Que tienen a alguien que se preocupa por ellos. Que hay alguien que escucha. Hay veces que hay gente que no... y que comprende. O sea, yo en la terapia lo que hago es comprender a la gente, es empatizar con la gente, no hacer el problema mío, porque si hiciera el problema mío ya me estaría equivocando, estaría actuando desde ese personaje salvador que proyectaría en el otro mi personaje necesitado y me quedaría allí prendado con el personaje salvador. José, entonces, dime. Pero no me voy a quedar yo si no acabamos, ¿eh? Me voy a quedar. Tú diriges. El gesto de Alfred es cariñoso también. Yo siempre somos amigos. Porque también es muy de tú a tú. No, somos amigos. Yo soy de contacto. Es una persona muy abierta, muy cariñosa, claro que sí. José, venga, el teléfono. 93 441 6325. Ya lo sabéis, ¿eh? 93-441-6325, ¿eh? Justamente allí, detrás del paralelo, al ladito del molino, en Pueblo Seco, en Barcelona. El doctor Aznar os puede atender perfectamente. Si conocéis de alguien, vecino, amigo, familiar, o vosotros mismos, necesitáis de una terapia, pues oye, os la va a hacer totalmente gratuita y sin lugar a dudas os va a ir francamente. A mí el objetivo principal que tengo es llegar a cada casa, que puedan ver esto y que puedan preguntarse, coño, esto es interesante, coño, no había oído hablar de estas cosas, que les pueda ser útil lo que yo estoy hablando. Y la persona que decida, oye, pues voy a ir allá, voy a llamar, que me haga terapia, pues estupendo, ¿no? Es decir, es como que a ti te han enseñado algo muy valioso, porque yo considero que esto que yo he aprendido a través de otros profesionales es algo muy valioso de cara a encontrar la felicidad, que en el único sitio que está es dentro de uno mismo. El amor está dentro de uno mismo. Nos equivocamos, vamos buscándolo fuera. El amor está en tu quererte. Ahí encuentras la paz, la alegría, la luz, el bienestar y toda esa serie de virtudes que todos tenemos, que son la perseverancia, la paciencia, la valentía, la fortaleza. José, pues ya. Mira, es que ya, de verdad. Si no te echan, te echan a ti también, ¿eh? No te hacen venir más, ¿eh? Bueno, nos vamos corriendo, va, no marchéis, que continuamos con más cosas. Doctor, nos despedimos de él. Sara. No recuerdo si fue la pasada o la anterior, se quedó pendiente hablar de los mecanismos de defensa relativos a la personalidad de cada uno, ¿eh, José? Sí. Voy a poner en situación un poquito de quién eres, sí. José. Recordamos que el doctor José Aznar es médico psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, que ya no está en el ejercicio de su profesión porque ya está jubilado, pero la sigue haciendo de una forma oficiosa que no oficial. ¿Qué quiere decir? Pues que este señor, una vez jubilado, ha dicho: yo me niego a dejar de ver a mis pacientes, les voy a dar un rango superior, van a dejar de ser pacientes para ser amigos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora este señor, aquí donde lo ven, aquí sentado, se dedica a hacer terapias gratuitas. Y cuando digo gratuitas me gusta decirlo y recalcarlo, pero son gratis. Toda aquella persona que necesite de un psicólogo, de explicar un problema que tenga personal a nivel dentro del ámbito mental, hablamos, pues bueno, y que no tenga la capacidad para podérsela financiar, pues bueno, este hombre lo hace de forma altruista, totalmente humanitaria, y lo hace de forma que no se quede nadie sin un tratamiento psicológico. Si tienes problemas de depresión, si tienes problemas en el trabajo y eso de alguna manera pues te compulge, si tienes problemas o tu hijo, o un vecino, un amigo, un hermano, tú mismo, pues bueno, que tengáis la posibilidad de ir a una consulta con un doctor, como es el doctor José Aznar, que viene directamente del Hospital Clínico de Barcelona, entre otros muchos, y que ahora él nos va a explicar en qué consiste ese tipo de terapias
Y bueno, y los mecanismos de defensa, que no se me olvidan, que ya sé que quieres hablar de ellos y hablaremos de ellos, pero antes que nada, vamos a ver, ¿en qué consisten las terapias, José? Para que la gente nos entienda, ¿no? Hombre, las terapias consisten en que la persona que va allí a la terapia pues lleva el problema que sea y lo explica, y entonces yo pues procuro entender el problema que tiene esa persona y hacérselo ver para que ella poco a poco, con el tiempo, pues pueda sentirse mejor, progresar, ¿no? y eliminar ese problema que tiene. Hablamos, claro, es que cuando la gente oye hablar de cosas gratuitas puede pensar que estamos hablando de magia blanca, y no, en absoluto, estamos hablando de un tema muy serio. Hay mucha gente con depresión que ni siquiera saben que la tienen o la padecen. Pues sí, ¿no? sí. Y también hay mucha gente pues que no puede ir a un psicólogo, no puede ir a un centro de un tratamiento, pues porque no puede económicamente aguantarlo ni soportarlo, ¿no? Pero estamos hablando que lo que tú haces es lo mismo que hacías cuando estabas en el ejercicio de tu profesión. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, solo que con una bata blanca y un fonendo colgando del cuello, y una tarjeta aquí que pone Doctor Aznar, lo hacemos desde la perspectiva... Incluso mejor porque tengo más experiencia y me he conocido más a mí mismo. Entonces, cuanto más una persona, un terapeuta, se conoce más a sí mismo, pues más puede ayudar a la persona que va allí. Más claro ve, más humano es, más eficaz de alguna manera. ¿Cuál sería el problema que tú más habitualmente sueles encontrar en la consulta, José? O sea, la gente, ¿qué es lo que realmente preocupa más a la gente, no? Hombre, lo que más preocupa a la gente es dejar de sufrir. Entonces, claro, todos estos problemas que tú has comentado hace un momentito, pues todos producen sufrimiento. Entonces la gente lo que quiere es pues dejar de sufrir, encontrarse bien. Si está deprimido, pues quiere dejar esa depresión. Si está ansioso, quiere dejar ese miedo. En fin, todo eso que has hablado, ¿no? ¿Se puede curar una depresión? Quiero decir, ¿se puede? Sí. Hombre, con el tiempo sabemos que sí, que no es una enfermedad crónica ni mucho menos. Poco a poco, pero claro, ¿se puede que sí. salir de ella a base de una terapia como las que tú practicas? Que sí, porque claro, en la depresión pues hay fundamentalmente el personaje depresivo, ¿no? El personaje que no se valora, que no ve salida, que se desespera, que no cree en sí mismo, que todo lo ve negro, ¿no? No ve esa luz al final del camino, claro, el túnel, ¿que no? Claro, es ese personaje que está como caído, ¿no? Entonces, claro, eso no tiene nada que ver con el ser de esa persona, que el ser de esa persona es todo lo contrario, es un ser potente, es un ser seguro, es un ser que ve claro, es un ser que ama, que se ama a sí mismo, ama a los otros, o sea, es todo muy diferente. Muy diferente. Vamos a recordar, y es importante apuntar este teléfono porque, aunque no llaméis hoy, ni mañana, ni pasado, es bueno que lo tengáis en la agenda, porque nunca sabemos dónde, ni cuándo o quién puede necesitar del servicio del doctor Aznar. Da el teléfono tú mismo, José, el 93441. Sí, el 93 441 63 25. Él lo tenemos al Poblasec, al barrio del Poblasec, al lado muy cerquita de la estación de metro, concretamente, la línea del paralelo. La línea 3, la línea verde, también la línea violeta, la número 2. Sí, la línea morada o violeta, sí. 93441 6325, concretamente. Y ahora sí que voy a dejar, por fin, porque lo está deseando, porque quiere explicarlo, porque si no, cuando salgamos de aquí me va a dar un collejón entre oreja y oreja, y ahora voy a dejar que explique lo que son los mecanismos de defensa de cada individuo, ¿no? Bueno, mira, todos tenemos, como en programas anteriores he dicho, una negatividad, un ego, unos personajes que nos montamos ya desde pequeñitos, unos pensamientos y emociones negativas. Bien. El tema de la sanación, el tema del conocerse a sí mismo pasa por mirar dentro de uno mismo a esos personajes, a esos pensamientos, a esas emociones que todos tenemos. Entonces, el tema es que eso se puede ir haciendo
poco a poco y cada vez es más sencillo de hacer, pero que el ego, la negatividad, nos pone como trampas, unas trampas que llamamos mecanismos de defensa del ego. Es decir, son como unas trampas que nos ponen el trabajo más difícil todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, fundamentalmente hay tres tipos de trampas. Una es la represión, otra es la proyección y otra es la identificación. Hay otros mecanismos de defensa, pero que se podrían considerar variantes de estos tres mecanismos principales. ¿Estos mecanismos son naturales, van implícitos en la persona o los tenemos que ir creando? ¿O necesitamos a alguien que nos haga ver que existen? Hombre, necesitamos al terapeuta que nos señale, que nos lo señale, porque nosotros por nosotros mismos no podemos, o sea, no tenemos esa capacidad. Entonces, el terapeuta es a base de ver al paciente. Perdona que te corte, ese debe ser tu teléfono. Sí. Eso que suena es tu teléfono. Sí. Mira que te lo he dicho veces. El teléfono apagado. Sí. El teléfono modo avión. Y tú no me haces caso para nada. Luego no te enfades conmigo si te corto antes, ¿eh? Venga, sigue. No pasa nada, el teléfono no lo vamos a coger ahora. Si alguien lo está... Bueno. Sigue. Entonces, el mecanismo de la represión consiste en que ponemos en el inconsciente algo de lo que no queremos saber. O sea, consiste en poner en el inconsciente algo que no queremos saber. Cuando poner en el inconsciente significa que es algo como que queremos esconder, que ahí lo tenemos, esconder. No somos conscientes, nos está haciendo un daño, ¿no? Un daño, manera. O sea, queremos quitarnos algo. Por ejemplo, hay muchos hombres y mujeres que tienen una represión afectivo-sexual, que tienen dificultad para expresarse afectivamente y para expresarse sexualmente también. Entonces, claro, este tipo de personas, que las hay muchas, que han hecho que de alguna manera ese juez que tienen dentro, de alguna manera les dice que tanto lo afectivo como lo sexual es sucio, no es adecuado, no toca, y entonces ocurre ese traslado del consciente, la afectividad y la sexualidad consciente, al inconsciente. Entonces es una manera de ocultarlo. Y están como bloqueados. Bloqueados en este sentido. O sea, la labor del terapeuta en este caso sería profundizar en ese... Profundizar y hacer ver a esa persona esa falta de afectividad y esa falta de sexualidad para que se dé cuenta y retome del inconsciente aquello que había ocultado allá. Entonces, la vida le cambia. ¿Por qué? Porque incorpora algo tan importante como es la afectividad y la sexualidad, que la sexualidad hemos de verla como lo que es, como algo que la vida ha puesto ahí, algo bueno, algo natural, algo satisfacible, incorporable y disfrutable, o sea, algo que cada cual puede usar como quiera. Estamos hablando ya de un perfil, de una generación concreta, ¿no? Porque hoy en día es más complicado, ¿no? El tema del sexo, la gente lo habla con mucha más soltura que no años atrás, sí, que nos educaron dentro de aquella como si fuera algo que dices, algo malo, no te toques, que se te caen los dientes, ten cuidado que te quedarás ciego. Claro, entonces nadie hablaba de nada. Cogemos aquellas revistas en LIP, ¿no? De los años 70, a escondidas las mirábamos, ¿no? Pero hoy en día eso ya con internet y con todos los inputs que tenemos a nuestro alcance. Ha cambiado la educación, pero todavía sigue habiendo represión, porque la represión depende de cada uno, de ese juez interior que nos formamos cada uno. ¿Cómo consigues profundizar? La gente tiene que estar predispuesta, me imagino, de alguna manera, ¿no? Porque si están cerrados, yo no sé si hay relatas que abra eso. Hombre, es señalar. O sea, yo en la terapia lo que hago es señalar aquello que veo para que la persona que está ahí pueda darse cuenta y pueda, a partir del darse cuenta, hacer poco a poco para
incorporar aquello que había ocultado, ¿no? Me quedo sin tiempo, José. Hay otro mecanismo de defensa, esa es la represión. Pues te va a quedar... Luego te me vas a quejar, ¿no? Porque esto no lo he podido decir, pero nos quedan ahí. ¿Hay que poner? Poco pone ya, o sea ¿Qué pone? Pone que vayas acabando. 2 o 3 minutos, ¿no? No. Pone que llevas 2 pasados ya. ¿Ah, sí? Así que explica rápido el mecanismo, bueno, porque si no, aquel que entra por aquella puerta parece el hombre del saco. Está el mecanismo de la proyección, es decir, la proyección es que ponemos algo nuestro fuera, para desentendernos de esto nuestro, ¿no? Ya sea que lo podamos poner en una persona o en una situación o en una cosa, ¿no? Entonces, yo ya expliqué el tema aquel del ascensor, en el que uno pone al propio atemorizador que tiene dentro, lo pone en el ascensor. El ascensor hasta la 3ª planta, no vayamos a la 15ª, que estoy fuera ya, Explícalo del ascensor rapidito. Y entonces se queda uno con el personaje temeroso, el personaje atemorizado, que si va al ascensor, allí le van a hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, y el último día ya expliqué el mecanismo de la identificación. Yo te voy a dejar ahí explicándolo. Y ya está, y ya está. Mira, ya están abriendo la puerta. Ya está. Ya les están diciendo que bueno, ya se ha acabado, se ha acabado. Te enfadas, si te cortan por ahí, el teléfono, José. El 93 441 63 ¿Por qué miras para allá? ¿Qué hay allá? No, lo sé en la pantalla. Hombre, no, que tú tienes que mirar para allá, a la cámara. Vale. Se ve en la pantalla y claro, el hombre pues... En fin, bueno, si necesitáis cualquier terapia dentro del ámbito de la psicología, el doctor Aznar puede ser vuestra solución, sobre todo porque os va a costar 0, que hoy en día ya es mucho. A mí lo que me interesa es llegar a los hogares, a cuantos más hogares mejor, para que la gente pues sepa estas cosas y puedan serle útiles. Y empezamos a hablarnos otra vez, No, fuera. ¡Nos vamos! Minuto y medio de publicidad y continuamos con sempre les més coses aquí a Donem la veu, que n'hi ha gent que ajuda a les altres persones sense cap tipus de motiu que no sigui simplement el del fer bé. Hablamos del doctor José Aznar, médico psiquiatra, especialista en psicología, que ha estado durante mucho tiempo en el Hospital Clínico de Barcelona y que ya le ha llegado la jubilación, pero no por eso quiere desprenderse de hacer el bien dentro del ámbito de la sanidad. Él continúa hoy en día haciendo sus terapias, ayudando a aquellas personas que de alguna manera pues están en depresión, que tienen congojas, que no se sienten bien consigo mismos o que simplemente se quieren reencontrar. Doctor Aznar, José, gracias por estar con nosotros una vez más. Muy bien. Hoy me comentabas fuera de cámara que querías hablar de lo que es la individuación, que es una palabra que francamente yo supongo que será un tecnicismo dentro del ámbito de la psiquiatría o de la psicología, pero que mucha gente no sabrá ni siquiera lo que significa, ¿no? No hablamos de individualización, que son cosas distintas, sino de individuación. ¿Qué es la individuación exactamente? La individuación es un proceso que consiste en que cada uno pueda llegar a ser la persona que es en sí mismo, o sea, pueda llegar a ser un individuo diferente, único, irrepetible, pero al mismo tiempo igual en el sentido de valía en relación a los demás. Entonces, el tema sería que cada uno de nosotros ha de aprender a ver unos límites corporales, y un límite corporal que todos tenemos es nuestra piel. Es decir, el José llega y es hasta aquí. El Alfredo llega hasta su piel. La Begoña llega hasta su piel. Dentro de esa piel hay un ser, dentro de mi piel hay un ser, dentro de tu piel hay un ser, igualmente valiosos. Y hay una serie de características tuyas y mías
que son diferentes por la vida que hemos llevado. Entonces, el tema es que podamos ser esos individuos, porque al ser el José ese individuo, puede conectar con los demás individuos. Es decir, conectar como de igual a igual, ser a ser. Puede aceptar que haya diferencias, es decir, que la Begoña piense de una manera, que el Alfredo pueda pensar de otra y que yo pueda pensar de otra. Y aceptarlo, que no haya una lucha de poder, que no haya yo tengo razón y tú no, que esto entraríamos dentro del ego, del personaje dominante que quiere someter al otro, y el otro también como dominante que quiere someter al otro. A veces ya no es solo a lo mejor de razones, sino de saber aceptar como es, por ejemplo, en este caso Alfred, o como soy yo, y que tú sepas aceptarte y que sepas de que, bueno, de que no hay que tener una lucha con la otra persona porque no piense en este caso a lo mejor como usted o piense como yo, sino cada uno ser feliz con uno mismo y de la manera de que ya si somos felices con uno mismo y nosotros mismos creemos en nosotros, pues no tenemos por qué tener problemas con otras personas. Entonces, llegar a usted para que usted nos haga ver. Lo has explicado muy bien, es decir, si tú te notas bien contigo misma y te quieres y encuentras esa paz, pues no te meterás en líos de yo sé más que tú, yo soy más potente que tú te callas. No habrá estas cosas que hay en los egos. Escucharás al otro, oirás su opinión, y si de esa opinión puedes sacar algo positivo para la tuya, bien, y si no, pues lo dejas. Eso es. Entonces, el tema este se va haciendo a través de que la persona pueda tomar distancia, no solo de los propios personajes que hemos hablado antes, para poder ser el mismo, sino también tomar distancia, el José que tome distancia del Alfredo, el José que tome distancia de la Begoña, pero una distancia sana, una distancia saludable, para que pueda haber esa relación de igual a igual, ser a ser. Esto es fundamental, porque desde ahí, siendo yo individuo, siendo persona y queriéndome, es cuando es posible la buena relación entre las personas. Es decir, primero hemos de diferenciarnos de los demás, ser individuos diferentes, pero igualmente potentes, y desde ahí establecer ese tipo de relaciones, de buenas relaciones, en las que valoramos a los otros igual que nos valoramos a nosotros, y pueda haber esa conexión, esa unión de la que hablan los libros. O sea, esto es, yo considero que es muy importante y que cuesta. Es, digamos, el ser, cuando yo digo yo quiero ser yo mismo, significa esto. Quiero ser ese ser que soy, no esos personajes. Y que la gente quiere que seas. Que hay veces de que tanto por tu trabajo o por el día a día hay gente que pretende que quiere que seas de una manera cuando tú no quieres ser de esa manera. Tú tienes tu propia personalidad y tú quieres ser como tú eres y que la gente te quiera como eres. Que te acepten de alguna manera. Que te acepten, que no tengas que sentirte como que compras a alguien, no tienes que comprar la amistad o tienes que comprar algo. Cuando hablamos de personajes, José, porque la gente, el que no te haya visto la semana pasada en anteriores programas, no sabrá bien de qué hablamos. Cuando hablamos de personajes son de esas pequeñas personalidades que tenemos dentro de nosotros, que no quiere decir que seamos siempre así, pero que a veces sacamos ese puntito que nos disgusta, ¿no? Los creamos desde pequeñitos sin darnos cuenta, creamos un juez, que el juez fundamentalmente es una mala autoridad que nos exige, que nos recrimina, que nos castiga, que nos hace sentir culpables, no a nosotros, sino a otro personaje necesitado, que si no hace lo que el juez hace, entonces ese personaje se va a sentir culpable. Y entra en conflicto consigo mismo. Se va a sentir temeroso, va a sentir que no es querido. Entonces,
Ese sería uno de los personajes. El otro personaje sería el personaje Salvador, que está en todos nosotros. También sería como una autoridad, una mala autoridad, pero recubierta con piel de cordero. ¿Por qué? Porque considera a los otros que no son potentes para solucionar sus propios problemas, los trata como pobrecitos y dice, déjame que yo te soluciono todo, y entonces hace los problemas de los demás suyos y desde ahí sufre. Cuando quiere dejar de ser ese personaje salvador, le viene el sentimiento de culpa, pero ¿qué hace? ¿Qué será de aquel? Si no le ayudan no será nada. Y la culpa le hace seguir de nuevo. Y luego, por último, el personaje es víctima que todos tenemos, es un personaje necesitado, carente, que se cree que no vale, que no sabe, que no puede, que es feo, que nadie le quiere, que no es digno de merecer el cariño de los demás, y actúa como una víctima, como alguien que alguien de afuera le ha de manejar. Vale, eso serían como diferentes personalidades que tenemos dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos. Pero yo quiero transmitir el mensaje, José, y el que quiero transmitir es que tú, desde tu experiencia en el ámbito de la medicina, como médico, que has sido y que sigues siendo, porque eso no te lo va a quitar nadie, aunque estés jubilado, ¿no? O retirado, ¿no? De la práctica normal. Tú lo que haces hoy en día es ayudar a las personas que de alguna manera necesitan de un psiquiatra, de un psicólogo, y lo haces y tienes unas terapias muy concretas que además las practicas de forma gratuita, totalmente, ¿vale? Sí. Y eso es lo que yo quiero transmitir, que la gente que esté en casa, que necesite de tratamiento psicológico, no sé si psiquiátrico, porque desconozco en profundidad, ¿no? Tratamiento psiquiátrico sería más de recibir pues un ansiolítico, una de medicación. Hablamos de tratamiento psicológico, de una psicoterapia, ¿vale? Que pueda ser la persona que nos está viendo, que pueda ser un hijo, que pueda ser un vecino, que pueda ser un hermano, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo, que sepan que hay un punto en Barcelona donde hay un señor que recibe a esas personas y las ayuda de forma totalmente gratuita. Ahí está. Los problemas que tratas habitualmente, ¿cuáles son? Los más cotidianos, los más normales, para que la gente nos entienda fácil y de alguna manera alguien que nos esté viendo en el sofá piense, ostras, eso me pasa a mí, ¿no? Es lo que dije la semana pasada. Ansiedad. Por el estrés también, ¿no? El estrés, la depresión, quedarse sin trabajo, separarse de la mujer o... ¿Tratas problemas sentimentales también? También. Es decir, gente que ha roto con su pareja, con su matrimonio, con su relación sentimental. Cree que no puede rehacer su vida y no sabe cómo hacerlo, le cuesta muchísimo. Trastornos de personalidad también. Trastornos de personalidad, y luego también gente que está enferma, que ha tenido alguna enfermedad y ha de adaptarse a esa nueva situación. Enfermedades de seres queridos, muertes de seres queridos, cualquier cosa, o sea, no todo es susceptible de ser tratado, de ser tratado por mí, o sea, y luego en tiempo, pues dependerá, hay personas que necesitan estar más tiempo, 3, 4 años, otras 1 o 2 años, otras meses, depende de la persona y depende del tipo de problema. Creo, Alfred, que tenemos que ir terminando la entrevista. Vamos, algo muy breve. Yo no sé dónde cortar al doctor. Cuando has dicho lo de hecho inconsciente, he pensado, inconsciente soy yo dándote más tiempo. Pero acabamos rápido, ¿eh? El tema de la identificación, por ejemplo, podría ser el tema de un niño que se identifica más con su madre que con su padre. Entonces, este niño puede desarrollar un personaje homosexual. Y siendo un niño, le gustan los niños y más adelante los hombres. O sea, ¿qué ha hecho este niño? Que, sin darse cuenta, porque es inconsciente, ha tomado más cosas de la mamá que del papá. No quiere decir que todos los que hagan esto van a desarrollar el personaje homosexual, pero muchos sí. Y el caso contrario, las niñas
que se identifican más con el papá que con la mamá, pueden también desarrollar ese personaje lesbiano. Entonces, desde ahí, siendo niñas, les gustan las niñas. Es una forma de identificación, ¿no? Pues creo que los terapeutas han hecho... Lo hablamos, si quieres, la próxima semana que vengas. Porque yo has visto ese que abrió la puerta por ahí, ¿no? ¿Lo has visto que uno abre la puerta, no? Venía por nosotros. ¿Lo has visto, no? Con el cuchillo en la mano. Siempre me dice lo mismo. Pero lo has visto, no, que no me lo invento. Lo has visto, que lo has visto. Vosotros, no os vayáis, que ahora entra Marifé Fernández, que sé que tiene una legión de seguidoras, sobre todo en el barrio de Sant Andreu de Barcelona y por la zona de Hipercor. Así que nos despedimos de José Aznar, buen amigo de la casa, y de Begoña, que también nos deja ya. Y continuamos con Marifé Fernández. Venga, no marchéis, que ya sea la recta final del programa. Y sigues ejerciendo de una forma altruista, es decir, no quieres que nadie se quede sin la posibilidad de poder acudir a un psicólogo o una terapia porque la necesita, pero a lo mejor no tiene dinero para pagarla. Ahí estás tú. Ahí está el asunto. Es decir, que yo lo que intento es que la gente que no tiene capacidad económica, pues que sepa que yo puedo ayudarlas a entender sus problemas para que ellas los puedan solucionar. Aprovecha, antes de que se me olvide, para dar el número de teléfono, sí, porque a medida que te vayan escuchando igual te quieren llamar para pedir hora o cita o lo que sea. Sí, mira, es el 93 441 63 25 y que lo hago totalmente gratuito. Con el 93 delante, ¿no? Con el 93 delante. 93 441 63 25. Bien. Hoy, días anteriores, yo he hablado de cosas interesantes sobre la psicoterapia, pero creo que ha llegado el momento de que la gente me conozca más interiormente, más quién soy yo. Entonces, yo nací hace 66 años, nací en la calle Garcilaso, que allí mi abuelo, que en paz descanse, tenía una casa, tenía un garaje, donde vendía petróleo, vendía carbón, vendía teas, las teas son unas piezas de madera para encender las estufas, y tenía también pupilaje para coches, es decir, coches que dejaban allí un mes el coche y pagaban un tanto. Hablamos de lo que hoy en día se conoce como un parking, Claro, es un estacionamiento. Yo nací en el año 50, entonces también tenía postes de gasolina y también tenía engrase y cambios de aceite y cambios de filtro de coches y lavado. Bueno, yo me crié en aquel espacio y lo recuerdo como algo maravilloso. Es decir, yo con 1 o 2 añitos pues me iba por allí y, claro, mis padres tenían un taller de hacer ganchos para las persianas estas que se suben, y los ganchos unían las tiras esas de madera. Sí, sí. Y también hacían... Que eran persianas de madera, que entonces lo que hacían era encogerse y juntarse. Ahí está. Y también hacían grapillas que eran en forma de U para clavar en la pared los cables eléctricos para que no hicieran así, sino que fueran rectos, ¿no? Entonces, recuerdo mi infancia, la recuerdo pues muy feliz, muy libre. Mis padres pasaban sus necesidades económicas, o sea, tuvieron que trabajar mucho para sacar adelante a mi hermano mayor, que ahora tiene 70 años, yo tengo 66, y a mí, y de lo cual tanto mi hermano como yo les estamos muy agradecidos. Y entonces el tema es que
a la edad de 7 años yo, pues, y mi hermano quizá un poco mayor, nos enviaron a los salesianos. Es decir, mi padre y mi madre querían que nosotros, mi hermano y yo, tuviéramos una educación buena. Y nos enviaron a los salesianos de Horta. Los salesianos de Horta es un colegio que está allí enfrente de los Hogares Mundet, que tiene una forma como de castillo, ¿no? Entonces, nos enviaron allá. Yo en aquel colegio, claro, era de curas, de sacerdotes salesianos, tenían sus normas, tenían su disciplina, pero yo fui muy feliz en aquel colegio, fui muy feliz. Entonces, el tema es que mi abuelo, con que vivíamos en la calle Garcilaso con Felipe II, aquello eran campos, eran las afueras de la ciudad, había niños o jóvenes que pues robaban hierros, robaban cualquier cosa. Y entonces lo llevaban al trapero, al trapaire, que le decían al trapaire, ¿no? Como la canción esa del Serrat, el trapaire. Y entonces, pero ahora no me la cantes, ¿eh? No me la cantes ahora. Bueno, si quieres te la canto. Pero... No, que mira, ya te estás comiendo la mitad de tu tiempo. Yo no digo nada, ¿eh? Bueno. Como decía mi ex-suegra, si yo no digo nada. Entonces, claro, mi abuelo, el dueño del garaje, claro, era una persona muy avispada y se fijaba mucho, y lo que no quería es que yo me convirtiera en uno de esos, entre paréntesis, gamberros o ladronzuelos o lo que sea, ¿no? Eso se lo comunicó a mi madre, de alguna manera, y claro, mi madre estaba encima mío en el sentido de qué haces, dónde vas, tal, ¿no? Recuerdo una vez que yo quería y sigo queriendo mucho a mi madre, y cada día más, y de alguna manera cuando uno quiere a alguien, ¿qué pasa? O está agradecido a alguien, que intenta darle algo bueno. Yo recuerdo que, no sé si era, me parece que era la Navidad, le compré unas zapatillas a mi madre, unas zapatillas de andar por casa, que en aquel tiempo valían 25 pesetas. Te estoy hablando del año 50 y pico. Y yo, con toda mi ilusión, con toda mi alegría, que me costó rejuntar 25 pesetas, le digo, mira mamá, aquí tienes un regalo mío. Claro, mi madre, al ver las zapatillas, claro, aunque estaba influenciada por su padre, es decir, por mi abuelo, seguramente pensó en aquel momento que yo aquel dinero, aquellas 25 pesetas, las había conseguido a base de robar algo o coger hierros o coger cobre, ir al trapaire a venderlo. Total, que se enfadó conmigo y me rechazó de alguna manera aquellas 25 pesetas, aquellas zapatillas que le compré. Claro, y yo me quedé como aturdido, que no sabía por dónde venía aquello. Claro que yo después la comprendí que mi abuelo, los miedos de mi abuelo, se los traspasó a mi madre, y mi madre, claro, de alguna manera, todo aquello me afectó, en el sentido de que claro, uno hace un regalo a su mamá y la mamá pues le dice que no. Claro, eso de alguna manera a uno pues lo
lo marca en el sentido de, o uno se deja marcar por eso, porque otros niños pues se lo hubieran tomado de otra manera, y como que lo que salía de uno, es decir, el fondo mío era como que lo que salía de mí pues no valía, lo que salía de mí era malo, lo que salía de mí era algo repugnante de alguna manera. Eso es la mente de un niño, ¿eh? Mi madre, yo la comprendo perfectamente y no hay ningún problema. Mi madre tenía en aquel tiempo mucho trabajo, tenían, como te digo, una máquina de hacer ganchos, y con mi padre, y claro, tenían sus dificultades económicas. Yo es cierto que también, yo era un niño normal y corriente, pero que también era un poco movidito. Entonces, muchas veces, pues, se enfadaba mi madre y entonces me decía, ven conmigo que te voy a llevar al cuarto de las ratas. Había un cuarto allí donde, en el patio había un cuarto donde guardaban el jamón, guardaban cosas el aceite y eso, ¿no? Y claro, cuando se enfadaba mi mamá conmigo, pues intentaba llevarme para allá. Y yo decía, no, 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 no. A mi hermano también alguna vez. Mi madre tenía esa manera como que era muy práctica y quería que la cosa funcionara bien. Bueno, después en otra ocasión... Pero, José, vamos a centrarnos, porque te has estancado y no avanzamos mucho, ¿eh? Nos quedan 3 minutos. 3 minutos. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a donde lleguemos. Pues venga. Vamos a ver. Que no tenemos la semana que viene para continuar, ¿eh? Sí, la semana que viene continuamos. No, es que considero que es bueno el que un psicoterapeuta médico no solo hable de lo que sabe, de lo que ha aprendido en la vida, de sus experiencias, sino que la gente pueda conocer a esa persona. Que no somos dioses, somos humanos, nos equivocamos. Yo de pequeñito ya estoy hablando de mis equivocaciones. Lo que pasa es que esas equivocaciones a las personas nos hacen crecer. Hubo una temporada más adelante, que yo tenía 6, 7 años, en que yo me daba cuenta de que mi madre se enfadaba mucho conmigo. Y yo, coño, ¿qué pasa aquí? ¿Qué harías tú? ¿Qué es esto? Bueno, soy movido, pero que tampoco soy aquí un Frankenstein. Y llegó un momento que en una de estos enfados de mi madre, que yo los entiendo porque, claro, estaba influenciada por su padre y tenía miedo de que yo me convirtiera en un gamberro, en un ladrón. No te veo yo con muchas tablas de gamberro, tío. No te veo yo con muchas ganas de gamberrear. No, de gamberro, no, pero no, porque no quiero hacer daño a la gente, pero sí de disfrutador de eso. Y claro, llegó un momento que se daban tan a menudo esos enfados de mi madre hacia mí, que yo por un momento pensé, coño, si mi madre se enfada tanto conmigo, es que en mí debe haber algo malo. No algo malo, es que yo soy malo. Es que yo soy malo. Por tanto, a partir de ahí, claro, si uno se siente malo, lo que teme es que la autoridad o la que sea le va a castigar, le va a meter miedo, le va a hacer la vida difícil. Solución, porque yo quería mucho a mi madre y a mi padre. De mi padre no he hablado, pero mi padre era una persona excelente, era un padre maravilloso que todo lo que le pedías te lo intentaba dar si podía, que era muy cariñoso, que era muy de sentido del humor. Está muerto, pero yo lo llevo en mi corazón. Entonces, ¿qué pasó? Que ese sentimiento de ser malo, pero es que me lo creí, son estas cosas de los niños que aquí hablo,
que interpretamos las cosas de una manera que no es real. Y entonces, ¿yo qué hice? Coño, con que soy malo, la solución es, tenía 7 u 8 años, me voy de casa, no les digo nada, para que puedan estar tranquilos sin mí. O sea, es el sentirse uno malo y decir, me voy para que puedan ser felices. Y además, literalmente, nos vamos. Y si te parece, la semana que viene... La semana que viene... Seguimos en porque ahora me has dejado a mí intrigado si con 7 años te vas o no te vas. ¿Dónde va un niño con 7 años en el año 57? No me lo expliques. Pero siempre he sido muy valiente. No me lo expliques. Sí. La semana que viene, si te parece, retomamos aquí el tema. En el año 57, donde José Aznar, doctor en psicología y psiquiatría, sí, se marchó de casa a la aventura, a lo marco, buscando a su mamá. No me marché. ¿Casi? Pensé en marcharme. Pensaste en marcharte. Bueno, ya has descubierto, ya hemos hecho aquí un spoiler. Ya hemos descubierto el pastel. Bueno, no sabemos si se marchó o no, a lo mejor sí que se marchó y volvió enseguida. Importante, el teléfono, José, donde te pueden llamar y localizar. Mira, me podéis llamar al 93 441 63 25. Y tú sigues mirando para la derecha. Sí. No será porque te llamas Aznar. No, porque tienes la pantalla allí. Bueno, recordar, terapias gratuitas. Si necesitáis cualquier tipo de terapia en el ámbito de la psicología, el doctor Aznar os atenderá, además, gratuitamente, ¿vale? Lo hemos explicado. Creo que esto que he explicado hoy es de persona valiente. Yo valoro mucho a las personas que vienen a mi terapia. José, que no lo acaba aquí, que la semana que viene continuamos con este tema. Que quiero saber lo que pasó en el año 57 para que tú te fueras de casa. Hombre, que en aquella época... Que no me fui. Bueno, en aquella época jugábamos en la calle a las canicas, pero ya era peligroso. A fútbol, a todo. Claro. Venga, no, vosaltres no marxeu, que continuem aquí a donar-la veu més coses. La setmana que ve continuem amb el doctor Ana Marçó Relado, que és prou interessant. Fins ara.